Cada día en el gobierno encontramos situaciones que yo no sé cómo la persona la pueden explicar, asumirla y entenderla. Pero sí que desde el gobierno hay muchas voces que son ingeniosas. Y además, esto manda un perfil a este gobierno que apenas está comenzando de una situación un poco nebulosa con lo que es la dinámica de la competencia administrativa que debe de reflejar. Por eso ha llevado algunas críticas con razones, y si no las tienen, ellos le han dado las razones. ¿Cuáles son esos hechos que nos referimos? Es una incertidumbre, digamos. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que cada director regional del Ministerio de Educación tenga en cuenta bancaria 5.000 millones de pesos con las tantas necesidades que el sistema educativo demanda y reclama? ¿Cómo se explica eso desde una perspectiva gerencial y de que se está llevando una acción en cierto modo fuera del marco institucional formalista? Es decir, se está disgregando el presupuesto, se está transparentando, pero haciéndolo partícipe, dándole participación a que los que están fuera del eje central puedan disponer y solucionar situaciones, y que aquí las escuelas tengan tantas necesidades mínimas y que los directores tengan 5.000 millones de pesos guardados y no hagan una cosa. Eso se parece a la resolución que dictó el Ministerio de Administración Pública. Recuerden ustedes, donde se establecía, que luego no se estableció y no sabemos en qué quedó eso, de que todos los empleados tenían que llevar los recibos de pago de agua y luz a las instituciones y formalizarlo. Luego viene la situación del bono navideño. En el bono navideño aparece Tony Peñaguaba distribuyendo bonos sin ninguna reglamentación. Nosotros entendíamos que eso tenía una reglamentación segmentada y que iba directamente a las personas para, a través de un listado o de un cronograma, algo por el estilo, las personas estaban ubicadas, quién era signatario de ese bono. Pero yo no me imaginaba que los expresidentes de la República estuvieran vinculados a esa nómina. Por esa razón, y de no ser cierto, le damos la preferencia a la sensatez de lo cierto, que Francisco Javier declarara que eso reflejaba la pésima gestión del gobierno. Que Danilo aparezca en una nómina de personas que van a recibir un bono de 1.500 pesos, Leonel, Hipólito, y quizá hasta el mismo presidente, marca un punto demasiado exagerado en cuanto a los niveles de competencia. Y decía Francisco que eso demuestra el nivel de desastre administrativo que lleva a cabo la gestión. Entonces, nosotros observamos esos patrones que son repetitivos, se parecen a aquellos del administrador de la CDE en entonces, Julio Sauri, de que los apagones los generaban las chichiguas, que hacían contacto con el sistema y apagaban el sistema. Eso parece cómico y hoy parece que se está copiando esa dinámica y encontramos una gestión con tanto cuestionamiento sin necesidad,
sin necesidad, porque simplemente es trazar las pautas. Y ahí es que viene Francisco Javier y hace los cuestionamientos, dándole la razón aunque no la tenga. Porque el gobierno refleja una cierta incapacidad o una incapacidad para cosas menores, para cosas sencillas. Hay un tumulto de indisponibilidad. Pero en cambio, a diario encontramos que el gobierno dice que está minimizando, que está disminuyendo, que está llevando a un punto más mínimo la situación administrativa y la gestión administrativa, la burocracia y eso. Entonces nosotros seguimos encontrando. Ahora le toca a Milton Morrison en el Intran. En vez de procurar una solución, lo que se hace es una actitud que a veces parece de payaso. Y él tiene razón. Óiganme bien, y él tiene razón. Ahora, él está para darnos la razón o para resolver. Y ahí viene entonces la pregunta. ¿Cuál es la misión de un funcionario? ¿Sugerir cosas o buscar soluciones a las cosas? Él dice que los dominicanos debemos de salir una hora antes, pero a veces si salimos una hora antes no llegamos en 5 kilómetros, cogemos hora y media y 2 horas, en 5 kilómetros, 6 kilómetros de movimiento. Parece que él carga una buena escolta y él no midió bien el tiempo. Porque aquí, si usted llega a un determinado lugar, usted coge 1 hora o 2 horas fácilmente en menos de 10 kilómetros que usted circule en la ciudad, pero él dice que hay que salir 1 hora antes. ¿Cuántos vehículos se movilizan con 1 hora antes y con el combustible que consumen? ¿Algún matemático que pueda ayudarnos en esa cosa, en esa situación, para que veamos qué significa en términos de presupuesto? Porque una persona que dure 1 hora gastó 2 galones de gasolina y duró 1 hora. Ahora, ¿cuánto significa eso en miles de personas habituados a una condición intransitable? Pero mientras eso sucede y vienen esas declaraciones dóciles, que no sé, uno no entiende cuál es el interés, porque a veces ni son de relaciones públicas, entonces viene uno a entender qué es lo que están calculando las autoridades del gobierno, qué posición es que están llevando. Decir 1 hora para una población en vez de buscar una solución, ¿es que el tránsito no hay quien le dé una solución? ¿Es que la situación del tránsito va a llevar a la persona cada día a tener incrementado mucho más los niveles de violencia? ¿Es que vamos a tener un conflicto donde incluso hay muerte en ocasiones? ¿Y nosotros no vamos a dar una solución que dé al trate con eso? Y en ese caso también entra lo que recientemente hablaba y que hemos hecho hincapié en eso, que lo comentamos, la ministra de Interior también, dando estadísticas. Vamos a las soluciones. Este gobierno va a durar 8 años, también se va a ir sin solución, sin solucionar un mínimo problema de una aspirina. Las obras están paralizadas. El gobierno anunció una serie de obras de parqueo y apenas lleva 2 en proceso. No hay manera de entender hacia dónde y cómo va a funcionar y va a terminar este gobierno. Esa idea de dejar un antecedente, de dejar una marca, de dejar algo, eso se le va a espumar a Luis. Luis va a terminar mal en el 28 porque está comenzando pésimamente. Ese legado se va a espumar y se va a convertir en una utopía. Porque el gobierno, por lo visto, lo dejan solo. Él está solo. No hay punto de referencia
de que el gobierno y sus funcionarios, incluso el partido, caminen en una armonía, que puedan decir, van caminando bien, se proyectan bien y vamos a un resultado. No. 8 años más que el país, en términos de soluciones, pierde. Y llevamos 181 años en esa temática, buscando una solución que nos resuelva un mínimo de problemas. Un mínimo de problemas nunca lo encontramos. Y los funcionarios están haciendo, y nada más escuchamos eso. ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué estoy haciendo esto? Y cuando calculamos, la gente se da cuenta que no hay nada. Una serie de cosas, será que van a acumulan el dinero ahí para verlo en una cuenta bancaria, no para solucionar los problemas. ¿Saben los problemas que hay aquí en el tránsito, en educación? Y que el ministro de Educación diga que cada director tiene alrededor de 5.000 millones de pesos y que no están resolviendo los problemas. Problema mínimo de una escuela, incluso haciendo huelga la propia ADP, por cosas mínimas. Y que nosotros no tengamos soluciones para eso. Que aquí se diga y se hable de los homicidios como que las estadísticas están disminuyendo, que los ladrones ya son, que por cada 10, 6 andan en motores. Pero esa no es la solución. Váyanse de ahí y digan, y que el país les reconozca que ustedes avanzaron en un elemento, en medio elemento, en un cuarto de elemento, pero no vayamos camino por donde vamos haciendo nada, convirtiéndose el gobierno en un enfoque de denuncia y de anuncio, no de soluciones. Así el gobierno va a terminar mal en el 28. ¿Y por qué va a terminar mal? Porque no hay un consenso de nada. De nada. La salud pública no se puede hablar de eso. Y si hablamos de la salud mental, el gobierno dice que hay soluciones y que está haciendo un esfuerzo, pero eso no es lo que se ve a nivel público. Los psicólogos, muy raras excepciones, pudieran tomar ese discurso al presidente de que en materia de salud mental se está avanzando. Y entonces estamos en todo ese escenario, pero al final terminamos sin un escenario. 180 años haciendo nada, nada más cobrándole impuesto al pueblo, gastando en cosas que no son necesarias y haciendo rico a los ladrones, porque eso sí, en capacidad de eso sí hay para robar y para la impunidad, que es una de los lastres peores que nosotros tenemos como sociedad, una sociedad que no tiene consecuencias. Todo esto que estamos hablando aquí, imagínense que se estuviera produciendo en un país donde hay 200 millones de personas. ¿Qué sería esa sociedad? Nos gustaría que usted nos dé su respuesta en la cajita de comentarios. No diga lo que usted piensa de esto y que se suscriba, porque nosotros queremos una comunidad mucho más amplia que nos ayude a que ustedes tengan razonamiento y conocimiento de las cosas que decimos aquí y de qué debe de hacer cada ciudadano. Cada ciudadano, en la medida de sus posibilidades, debe de hablar, debe de exponerse, pero también debe de concientizarse de las cosas que le dicen que no son. Suscríbase a nuestro canal en YouTube como Paradigma Legal y así en las redes sociales. Recuerde que esto es Paradigma Legal.